Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el diputado José Gregorio Correa, también miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Bienvenido. Oye, mucho gusto, un gran placer estar aquí hoy en la mañana. Hoy el tema que nos convoca es el análisis del contexto político nacional. A su juicio, ¿podría decirnos cuál es un balance de la situación política nacional? ¿Dónde nos encontramos en este momento? Sí, yo creo que nos encontramos en una encrucijada de ver si solucionamos nuestros problemas del país nosotros los venezolanos o dejamos que nos los resuelvan otros. Yo soy de los partidarios que el problema de los venezolanos tenemos que resolverlo nosotros, que nosotros no podemos dejarle a otros países lo que nosotros no podemos resolver, dejarle que sean otros los que nos resuelvan los problemas que nosotros no podemos resolver. Yo creo que con esta comisión que se nombró de diálogo, ya existe una comisión de diálogo, paz y reconciliación, que ya tiene funcionando 4 años, pero con motivo de las próximas elecciones, bien sean las parlamentarias, que son las que en realidad tocan constitucionalmente, que coinciden con las regionales, porque ocurren cada cierto tiempo, se cabalgan entre sí. Yo particularmente creo que solo habrá elecciones parlamentarias porque además nosotros tenemos una fecha constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que nosotros nos instalamos el 5 de enero de cada año y en este proceso tenemos que instalarnos el 5 de enero. Y que el 10 de enero se juramenta el nuevo presidente. Son 2 fechas que trae la Constitución específicamente. Para la elección de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales, solamente te señala el tiempo que dura, pero no te da una fecha exacta. Entonces yo creo que con esta comisión que estamos haciendo, que además te adelanto, es una subcomisión especial que preside el diputado Jorge Rodríguez, que el vicepresidente primero es Nicolás Maduro Guerra y el segundo vicepresidente es Luis Eduardo Martínez, que además, para el conocimiento de quienes hoy están en la mañana ya por salir de su casa, informarles que eso tiene 3 subcomisiones. Una subcomisión constitucional, una subcomisión técnica y una subcomisión legislativa de la cual yo formo parte. Este proceso de diálogo que busca la reforma de las leyes electorales, porque son varias, está la ley orgánica de procesos electorales, está la ley orgánica electoral, también hay otros reglamentos. ¿Qué busca? ¿Por qué es necesario una reforma de la legislación? Pero impecable tu pregunta. Nosotros estamos proponiendo en Acción Democrática ir a la búsqueda de un código. Existen 9 ordenamientos jurídicos que regulan los procesos electorales en Venezuela, entre ordenamientos jurídicos de rango legal y ordenamientos jurídicos de rango sublegal. ¿Qué ocurre con esto? Que hay normas que se cabalgan entre sí, se van contraponiendo entre sí. ¿Y qué tenemos que buscar? Un gran código. Se lo decía yo a alguien antes de empezar esta entrevista. Ir hacia la búsqueda de un código electoral. Y esto es una propuesta que estamos haciendo. Y en Acción Democrática, para este código electoral, tenemos 4 puntos fundamentales, 4 puntos muy importantes, que es una doble vuelta. Tiene que haber doble vuelta a nivel presidencial, de gobernadores y de alcaldes. Tiene que haber la paridad de género. Nosotros tenemos que dejar en un gran código, un gran ordenamiento jurídico, la paridad. Misma cantidad de hombres, misma cantidad de damas, misma cantidad de caballeros, misma cantidad de mujeres. O sea, que sea igualitario. O sea, porque la mujer tiene que tener el mismo derecho que tenemos nosotros. Además del puesto que ella se gana. Porque la verdad verdadera es que muchas de las parlamentarias que están allí se han ganado su puesto no por ser mujer, sino por su trabajo que han hecho. Pero hay otras que también tienes que visibilizarlas y tienes que hacerlo. Eso es una gran propuesta. El cociente. El cociente tiene que ser que el valor del diputado en materia de votos sea el mismo. Que nosotros podamos, que el que gana se lleva todo, eso no es justo. Tiene que haber una paridad, tiene que haber una equidad, tiene que haber un cociente que te permita que si tú tienes 51 te llevas el equivalente a 51 y que el que tiene menos de 51 puede hacerlo proporcionalmente. No que quien tiene 51 se lleva el 90% o el 100% en algunos de los casos. Eso tenemos hacia allá, tenemos que ir
y corregirlo. Y actualizar el registro electoral. El registro electoral tenemos todos un nuevo registro. Acudir a inscribirnos por primera vez. Y regularizar la situación de los venezolanos en el exterior. Que cada venezolano en el exterior, cualquiera que sea su condición, que pueda demostrar su residencia, se pueda inscribir siempre y cuando tengamos el consulado. Ese es un tema que podemos abordar, ojalá que tuviéramos tiempo en el programa, el tema de los consulados y el tema de los vuelos, porque al fin y al cabo el gobierno y esos países no son los perjudicados son los venezolanos que viven en esos países. No puede ser que alguien para sacar una visa para México tiene que ir a Colombia o para ir a Estados Unidos tiene que ir a Panamá, a España, o sea, no, eso es inconcebible. Usted ha hablado de este código que se diseñaría para compilar estos instrumentos legales que coexisten en la legislación venezolana. ¿Eso en la práctica en qué se traduciría? Muy bien, eso lo que se viene es a que nosotros podamos actualizar. Nosotros tenemos que incorporar en un nuevo código, en un nuevo texto jurídico electoral, la digitalización. Nosotros tenemos que tener previsto que ocurre en una ley el tema si en un centro electoral se valora, no en el reglamento, sino en la ley, que nosotros podamos tener una adecuación, que ahí esté incluido el financiamiento, que ahí esté incluido la presencia electoral de los testigos. Todo tiene que estar en un proceso, en un ordenamiento jurídico legal y no reglamentario. Porque ¿qué ha ocurrido? Que cerca del proceso, cuando se avecina un proceso electoral, se crea un reglamento que en algunos casos viene a contradecir el espíritu del legislador. Y la ley el reglamento no puede estar por encima de la ley, ni la ley puede estar por encima de la Constitución. Y si nosotros hacemos algo ordenado, con calma, siempre con 6 meses antes de que de las elecciones que pueda entrar en vigencia un nuevo ordenamiento jurídico, podemos hacer las cosas bien y muchos lo que nos podemos evitar de los malos ratos que podemos pasar a veces en los procesos electorales. En estas reuniones que han sostenido en la Asamblea Nacional en el marco de este diálogo para la reforma de la ley electoral, ¿cuál ha sido el clima? ¿Cuál ha sido la receptividad de estas nuevas propuestas? Hoy martes tenemos ahora, te lo digo ya ahora en la mañana, tenemos ahora sobre mediodía nuestra segunda reunión en la sede del Parlamento con la Comisión Especial y todos los partidos políticos que participaron en las elecciones y quienes han manifestado su deseo de participar en cualquiera sea la próxima elección que haya. Que yo te insisto, yo creo que particularmente las próximas elecciones serán las parlamentarias. Bueno, cosa que le doy ese dato a Coge desde que... Lo ha dicho en 2 oportunidades el Ejecutivo Nacional, que va a convocar o que tiene intenciones de convocar mega elecciones, alcaldías, gobernadores, gobernaciones también, alcaldes. Y por supuesto, y las parlamentarias, todos juntos. Sí, eso ha dicho el gobierno. Yo particularmente no creo. Pero como nosotros no tenemos los votos suficientes para decidir, porque lo que tenemos es la voz para alzarla, yo creo que solo serán las parlamentarias. Por eso te digo por segunda vez, hay que prepararse para unas elecciones parlamentarias, porque además son las constitucionales, son las que tocan. Que no nos vaya a agarrar esta gripe sin pañuelo. Por eso le advierto a Cogedes, habrá elecciones parlamentarias el año que viene. En este código y en esta ley que se está discutiendo, ¿está contemplada, digamos, alguna modificación en la ley que rija a las organizaciones políticas, a los partidos políticos? Tiene que ir hacia allá, para eso hay una comisión técnica. Todavía no es lo del código es una propuesta que estamos haciendo, las normas siguen estando vigentes, nosotros tendremos que hacer una gran compilación del ordenamiento jurídico a ver cómo logramos materializarlo en uno solo, pero tiene que estar incluida el financiamiento de los partidos políticos, eso hay que hacerlo. Eso hay que ver cómo se regulariza bien de la manera en que podamos ir conversando. En eso no se me quisiera autotubiar, porque no es una materia en la cual yo llevo. A mí lo que es el tema de finanzas, economía, esa no la llevo yo. Eso es un tema que quedará de la exclusiva pertinencia y desarrollo de la Comisión Técnica. Diputado, ¿cómo ve el año 2025? ¿Cuáles son las perspectivas o las prospectivas políticas para el año? Yo creo que va a ser un año de mucha prosperidad, porque si nosotros apartamos el tema económico, que es el que le interesa al ciudadano común, si nosotros nos metemos en el tema del desarrollo económico, del desarrollo país, nosotros podemos construir un país. El clima político no ha favorecido el desarrollo económico. Hay unos sectores de un lado y de otro que el conflicto es su gran insumo, que la materia prima para vivir
es el conflicto. Y yo estoy alejado del conflicto. Yo no me meto en temas de conflicto porque eso no me ayuda al desarrollo del país que yo quiero. ¿Usted piensa que este conflicto al que usted hace referencia podría desencadenar una crisis de legitimidad que afecte No lo creo porque fíjate que el tema del común del ciudadano, el ciudadano común lo que ha estado interesado es en producir. Fíjate cómo han sido la reacción de los empresarios, fíjate cómo ha sido la reacción de los comerciantes, fíjate cómo ha sido la reacción del sector salud, el sector empresarial. Es incorporarse cada vez más a su vida del trabajo. Y nosotros tenemos que ir buscando caminos que le den prosperidad, que nosotros podamos abrir nuestra frontera, que nosotros podamos recuperar nuestros vuelos, que la política no esté unida a la voluntad o al temperamento de los vuelos. Nosotros no podemos tener, fíjate, hay una línea aérea importante panameña que tenía 9 vuelos diarios. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tú sabes que cuando hay lluvia, hay aguacero, algunos creen que eso es malo porque otros venden paraguas. Bueno, hoy están vendiendo paraguas las líneas aéreas colombianas. Aumentan su frecuencia, ¿por qué? Porque si tú cierras la frontera con República Dominicana, los dominicanos toman la conducta que toman, los panameños toman la conducta en la política venezolana que toman, pues se perjudican sus líneas y el venezolano busca una manera de ver cómo llega a esos sitios para seguir a los destinos que quiere ir y lo hace a través de Colombia. Por eso es que la ruta aérea con Colombia ha aumentado significativamente. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, sobre el contexto político nacional. No se aparte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, continuamos conversando con el diputado José Gregorio Correa, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, sobre la situación política nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha advertido que los partidos políticos, las organizaciones que no participen en este proceso de diálogo y en la reforma a la ley electoral no podrán participar en las próximas elecciones. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, mira, cada quien responde de su conducta. Particularmente nosotros en Acción Democrática vamos a participar en este y en cualquier proceso que se avecine, porque la única forma de poder hacerlo es mediante el voto, y un voto real, no un voto de engaño, para que participe quien no pueda hacer, quien esté inhabilitado. Yo creo que el que vive de ilusiones muere de desengaño. Yo te respondo por Acción Democrática que vamos a participar en las elecciones parlamentarias y en las que se produzcan, sean mega elecciones, sean regionales parciales, sean solo de gobernadores, sean solo de alcaldes, en todas y cada una de ellas vamos a participar, tanto en las elecciones como en el proceso de diálogo, porque nosotros tenemos, que yo estoy de acuerdo, y se lo he dicho muchísimo a mis alumnos, nosotros tenemos que construir un nuevo proceso de ordenamiento jurídico electoral. El ordenamiento jurídico electoral está obsoleto y nosotros tenemos que ir hacia una gran reforma y te insisto, vamos a proponer en el día de hoy a mediodía un gran código electoral que pueda compilar todo ese ordenamiento jurídico legal y todo el ordenamiento jurídico de rango sublegal llamado reglamento. ¿Cuál es la posición o resoluciones, perdón, porque es que no solamente es el reglamento, es que también hay una figura de rango sublegal que tiene carácter vinculante, que son las resoluciones del CNE. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática con respecto a, digamos, a la disyuntiva que hay sobre las actas del 28 de julio? Bueno, mira, nosotros en el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 28 de julio, hubo un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. No soy yo quien para cuestionar los resultados de la misma. Yo voté por Luis Eduardo Martínez, quería que ganara Luis Eduardo Martínez, era mi deseo que ganara Luis Eduardo Martínez, creo que el país estuviera hoy en otro lado. Y solo te puedo responder en cuanto a eso. Volvemos al tema de la conectividad aérea. 54% de los vuelos nacionales se han perdido, están suspendidos los vuelos con Chile, Panamá, República Dominicana y Perú. ¿Cómo afecta esto al ciudadano? Muchísimo, te lo decía quizás en el segmento anterior.
o quizás no, te lo dije en el segmento anterior, es que el gran perjudicado es el venezolano. Pero el venezolano se perjudica, pero busca formas y alternativas de solucionarlo. Si yo no puedo ir a Panamá directamente, pues porque tengo que ir a Estados Unidos, pues entonces me voy a Bogotá y de Bogotá sigo a Estados Unidos, ya no paso por Panamá. El perjudicado es Panamá. El venezolano, por supuesto, en primera instancia, en primera vuelta. Pero 9 vuelos diarios tiene que afectar una línea. Teníamos un vuelo diario a Chile. Bueno, se perdió porque la coyuntura política creyó Chile que con eso acababa y solucionaba el problema suspendiendo el vuelo. Con Perú lo mismo. Yo creo que el problema de los venezolanos tenemos que resolverlo los venezolanos. Estados Unidos va a un proceso electoral el próximo mes. Veía yo este fin de semana, hace 2 días hoy, el pasado domingo, que el expresidente Trump, candidato presidencial, dice que a él le robaron las elecciones y está participando en un segundo proceso, a sabiendas él de que le robó las elecciones Biden. O sea, ¿cómo es que un candidato que era presidente de la República dice que le robó las candidatos, se la robó la oposición le robó los votos? ¿Y qué ha hecho la comunidad internacional? ¿Han cerrado vuelos con Estados Unidos? No. Los observadores de esas elecciones, ¿qué han dicho? Porque es que no ha habido que probarlo. Es Biden, Trump, el que dice que a él le robaron las elecciones. Y sin embargo, él está volviendo a participar. Antes como candidato a presidente y ahora como opositor candidato. Entonces, son cosas como esas. ¿Los ojos están puestos solo en nosotros? Pues no, nosotros somos un país más y yo no acepto que nadie venga a meterse en mis problemas del país. Yo está bien que la gente se preocupe, que coadyuve, que busque soluciones, pero que nosotros los venezolanos, los políticos venezolanos, que no podemos resolver nuestros propios problemas entre sí, tenemos que pedirle a la comunidad internacional, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que se pronuncie. Aquí no estamos en un estado de guerra. Yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos por el tema Rusia-Ucrania, por el tema Palestina-Líbano, que es una cosa de conmoción mundial. Pero si usted me dice que el tema electoral en Venezuela es de conmoción mundial, entonces estamos a nivel de Ucrania, de Rusia, del Líbano y de Israel. Diputado, volviendo al tema de las relaciones internacionales, la manera en que están afectados los venezolanos en los consulados. Recientemente el SAIME puso una nueva regla para el ingreso al país. No puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. Yo creo que eso golpea la Constitución, contradice la Constitución. Un venezolano puede entrar con su pasaporte vencido, eso no hay ningún impedimento y así ha sido históricamente. Que no pueda salir, eso ya es otro problema. Pero es que hay un principio y lo comentaré mañana en clase a los alumnos. Ese tema creo que hay que hacerlo en Derecho Internacional Público y Privado. O sea, eso es un tema que hay que verlo, porque la política no puede estar por encima de los derechos de los ciudadanos. Y yo particularmente dejo constancia que no estoy de acuerdo con esa resolución. Los venezolanos, por su misma condición de venezolanos, pueden entrar a Venezuela sin ningún otro límite que sea su pasaporte o su cédula de identidad. Ya para salir es otra cosa, tienes que estar al día, alguna cosa. Pero para regresar a tu territorio, tú no puedes ponerle a que tenga que ir a un tercer país para buscar. Si al fin y al cabo, la demostración, porque ¿para qué va usted a otro país? Para demostrar que usted es venezolano y que con eso le den un instrumento jurídico para entrar a Venezuela. Y usted cuando llegue a Venezuela, usted puede demostrar con su documentación, con su almacenamiento de datos, de que usted es venezolano. A otro tema, al tema económico. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela ha reiterado en varias oportunidades que las inversiones que necesita el país no van a llegar si no se reestructura la deuda pública de PDVSA y de la República. Sí, eso tiene que hacerlo y el encaje legal. No puedes ponerle tan alto. Aquí tenemos que ir hacia el crédito, aquí tienes que rendirlo, tienes que sincerar la economía, tienes que buscar un proceso donde el bolívar sea una moneda real y una moneda de referencia. O sea, porque la pregunta, lo que se comenta es cuánto amaneció el dólar hoy, a cómo amaneció el bolívar hoy en relación al dólar. Que el dólar es la moneda en Venezuela, que el bolívar es una referencia, que nosotros usamos el bolívar, el papel moneda se usa solo para el transporte colectivo masivo, para los carritos por puesto, para el autobús, porque de resto no hay papel moneda. Usted no llega a la farmacia y paga en efectivo, usted paga
si tiene una cuenta de $23, paga con un billete de 20 y le dice, de la tarjeta, cóbrate los $3. Ajá. ¿Y cuándo es que usted usa el papel moneda del billete? Cuando tiene que agarrar el carrito por puesto del autobús. Pregúntele a los trabajadores que están hoy en sintonía, que tienen que ser así. Y cuando hablamos de tasa Banco Central, pregúntele si al camionetero usa tasa Banco Central. ¿Es la tasa carrito por puesto? La tasa carrito por puesto porque el camionetero te la cobra al precio que él quiere y te lo recibe al precio que él quiere. Esa es una economía que está deformada. Hacia allá hay que ir, a que nosotros tengamos un papel moneda fuerte o que sinceremos cuál es nuestro verdadero papel moneda y cuál es la unidad monetaria en Venezuela. Regresando al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, ¿qué otros instrumentos legales se están discutiendo en este momento? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando estos procesos, pero nosotros tenemos que adecuar el tema de la participación, el tema de la salud. Nosotros tenemos que buscar que la salud esté bien sustentada, en que nosotros no tengamos que tener un sistema de salud débil en cuanto a que a usted lo van a operar en un centro hospitalario y tiene que llevar los insumos. Usted tiene que ir hacia una masificación, hasta una ley de participación de la juventud en cuanto a materia laboral. Que nosotros, que la situación laboral le sirva, que sus prestaciones le sirvan para adquirir como era antes una vivienda, un carro, para poder vivir mejor. Nosotros tenemos que ir hacia la realidad y tenemos que pegar el cable tierra a la conexión de la necesidad del ciudadano, que la necesidad del ciudadano esté priorizada por encima de la voluntad política y la diatriba política. Cuando nosotros aquí en este programa estamos hablando de política, el ciudadano que está en sintonía está preocupado por su tema económico, por su tema de desarrollo, por el tema de la vivienda, que los útiles escolares, el dinero le alcance para pagar los útiles escolares, que el costo del colegio no lo suban, pero si no lo suben el colegio se deteriora, que sea un círculo vicioso. Hacia allá hay que ir. Nosotros tenemos que buscar que los uniformes les lleguen a todo y cada uno de los niños, que los jubilados tengan una proveeduría en los sitios donde trabajaron, que quienes le prestaron los mejores años de su vida tengan la posibilidad de tener las medicinas. Diputado, ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Usted ha dicho que el año que viene, en el año 2025, va a haber elecciones parlamentarias únicamente. Usted es diputado por el Estado Cojedes. ¿Cuál es su propuesta para este Estado? ¿Se va a lanzar de nuevo? Quiero ser diputado por el Estado Cojedes, para que sepa, quiero volver al Parlamento al término de esto. Por el Estado Cojedes para mí sería un gran honor, pero eso es un tema que se trabajará en su momento. Pero te adelanto, para mí sería un gran honor volver al Parlamento y volver en nombre del Estado Cojedes. Para mí sería un inmenso honor y una emoción muy grande, porque es un Estado en el cual no nací, pero he aprendido a querer. ¿Su principal propuesta para ese Estado, antes de cerrar? El desarrollo. Yo creo que nosotros tenemos que cada una, la regionalización de nuestros servicios, los viajes, el sistema hospitalario y el sistema educativo, tiene que estar en manos de las regiones, de cada una de las regiones, y en este caso concretamente de Cojedes, y además que tenemos la suerte de tener un gobernador que creo que es el mejor gobernador que hemos tenido en la historia, como es Alberto Galíndez. Gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto estar aquí. José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima edición de Noticias Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.